La verdad está en el barro. Hace apenas unos días, el catedrático y analista internacional norteamericano John Mearsheimer hacía una de sus tantas reflexiones sobre hechos de la coyuntura actual. En esta oportunidad hablaba sobre Venezuela. Y nos parecía interesante traerles algunos pasajes de esta reflexión que hacía este referente de lo que en análisis de política internacional se conoce como realismo o neorrealismo en análisis geopolítico. Entre algunas de las cosas, Mearsheimer dice: la estructura económica de Occidente depende de un crecimiento perpetuo financiado por la deuda. Todas las grandes crisis financieras desde 1972 se han afrontado no con reformas, sino con la expansión del crédito y el consumo de parte del imperio. La empresa petrolera nacional venezolana, PDVSA, se interponía en ese ciclo. Representaba una base de recursos ajenos al sistema financiero occidental e inaccesible para la titularización en dólares. Para corregir este problema, la maquinaria política de Washington revivió un patrón que ya hemos visto antes: sanciones, desestabilización del régimen o la orquestación de figuras de la oposición dispuestas a abrir las puertas a las privatizaciones una vez que el poder cambiara de manos. Ese mismo guión fue utilizado en Libia, en Irak y en Ucrania. En todos ellos, racionalizado como intervención humanitaria, y todo ello acabando en ruinas. Cuando Rusia entró en la ecuación venezolana, el guión imperial comenzó a desmoronarse. Moscú vio lo que Washington fingía no ver: que el colapso de Venezuela sería una gran victoria estratégica para Wall Street, pero una catástrofe geopolítica para todas las naciones que resistían a la unipolaridad. Rusia, ayudando a Caracas, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de equilibrio al desplegar asesores, asistencia antiaérea o sistemas antiaéreos y especialistas técnicos bajo lo que los servicios de inteligencia occidentales denominaron actividad Wagner. Moscú declaró efectivamente que América Latina ya no era una esfera de influencia indiscutible de Estados Unidos. Fue una inversión de la doctrina Monroe, una arrogancia, una afirmación de que la multipolaridad había llegado al hemisferio occidental. Este es el nuevo juego del imperio. El mismo tablero de ajedrez, pero con jugadores diferentes. Estados Unidos sigue actuando como si la historia fuese estática, como si solo él conservara el derecho a dictar el destino de las naciones. Pero el realismo nos enseña que el poder es relativo, no absoluto. Cuando Rusia extiende su disuasión a Venezuela, actúa con la misma lógica que invocó Estados Unidos cuando rodeó a Rusia de bases de la OTAN. Lo que Washington llama agresión rusa no es más que equilibrio de poder. La política se volvió contra sí misma. El imperio se enfrenta ahora a un reflejo de su propio comportamiento. La tragedia no radica en la pérdida de dominio, sino en la incapacidad de comprenderlo. Un realista habría visto que la alineación de Venezuela con Moscú y con Teherán como el resultado inevitable y predecible de décadas de coacción. En cambio, Washington sigue tratando a la resistencia multipolar como una rebelión, negándose a comprender que la hegemonía, una vez sobrepasada, genera su propia oposición. Mearsheimer continúa diciendo que América Latina, al igual que
Europa del Este o Medio Oriente, Estados Unidos está descubriendo que un imperio sin realismo se autodestruye por inercia. La entrada de Rusia en Venezuela marca un punto de inflexión. No se trata de un colapso dramático, sino de una lenta e inconfundible erosión de la credibilidad imperial. La imagen de la mayor potencia militar del mundo, incapaz de someter a un Estado empobrecido y sancionado, defendido por asesores extranjeros, pone de manifiesto la verdad de nuestra era. La coacción ya no garantiza la sumisión. El alcance del imperio supera la capacidad de comprensión. El tablero de ajedrez o el tablero en el que una vez gobernó sin oposición, ahora pertenece a muchas manos. Si se elimina la retórica de libertad y de la democracia de la política exterior estadounidense, lo que queda es una obsesión estructural por el control económico. La historia de Venezuela no es una historia ideológica, sino de finanzas. El intento de un imperio impulsado por una deuda externa o por una deuda, pretendiendo extraer nuevas formas de garantía de un mundo resistente. En el sistema estadounidense, el petróleo no es solamente energía, es un pilar del crédito mundial. El poder del dólar depende de su capacidad para controlar el comercio de materias primas que todos los demás necesitan. Cuando ese control se ve cuestionado, ya sea por Irak, Libia o ahora Venezuela, la respuesta de Washington nunca es diplomática, es coercitiva. Su objetivo es recuperar el control de los recursos dentro del ámbito de las finanzas occidentales. El delito de Venezuela no fue el socialismo, es la soberanía. Hugo Chávez, posteriormente Nicolás Maduro, se negaron a privatizar la empresa petrolera nacional, se negaron a vincular las exportaciones a los contratos de Wall Street y se negaron a ceder la autonomía política al Fondo Monetario Internacional, a los arquitectos del capital global. Este es el desafío intolerable. Desde la perspectiva de Wall Street, los 300.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo que tiene Venezuela representan una garantía sin explotar, la garantía que falta para mantener la solvencia del sistema financiero occidental durante su próximo ciclo de creación de deuda. Si estas reservas pudieran titularizarse, servirían de respaldo para billones, o sea, millones de nuevos préstamos, de forma muy similar a lo que sucedió con las hipotecas que alimentaron la burbuja crediticia del año 2008. De ahí que la ilusión del control, al desestabilizar un gobierno, imponer sanciones e instalar a un líder títere que prometiera la privatización, Estados Unidos podría reafirmar su dominio sobre un Estado soberano. Figuras como María Corina Machado fueron celebradas no por su virtud democrática, sino por su disposición a abrir las puertas a las corporaciones y bancos occidentales. Las reformas prometidas eran las ya conocidas, de regulación, privatización e inversión extranjera. ¿Les suena parecido esto? Sin embargo, en el fondo, no se trata de una reforma, sino de una recolonización. El patrón es tan antiguo como la extracción de fondos por parte del Imperio Británico, disfrazada de modernización. La paradoja reside en que Estados Unidos, al intentar recuperar el control mediante la guerra económica, puso de manifiesto la fragilidad de su propio sistema. Las sanciones destinadas a quebrar a Caracas en realidad aceleraron el auge de redes alternativas, financiación mediante los BRICS, corredores comerciales con Rusia y con China,
y el uso de mecanismos de liquidación distintos al dólar. En su intento por castigar a Venezuela, Washington empujó a medio mundo a construir una arquitectura financiera que ahora socava la hegemonía estadounidense. Es la clásica ironía realista. La búsqueda del poder absoluto genera las contradicciones para erosionar o para su erosión, como cuando Rusia extendió su asistencia a Caracas, suministrando sistemas defensivos, ayuda financiera, conocimiento técnico. No se limitó a defender a un aliado, defendió la idea de que la soberanía aún existe. Ese acto tuvo repercusión en todo el sur global. Durante décadas, América Latina vivió bajo la sombra de golpes de Estado, las intervenciones, los dictados del FMI por parte de Estados Unidos. Ahora, por primera vez, desde la Guerra Fría, una gran potencia había dado un paso al frente para impedir otro cambio de régimen. Este gesto no solo protegió a Venezuela, reveló la importancia o los límites, en realidad, del imperio estadounidense. La ilusión de control persistente en Washington, o persiste en Washington, porque es psicológicamente necesaria. Ningún imperio puede admitir que su alcance depende de cumplir los demás. Pero las pruebas son abrumadoras, dice Mearsheimer. Los mecanismos que antes garantizaban sanciones dominantes, coerción financiera y política por delegación, están fallando en tiempo real. El caso venezolano pone de manifiesto una verdad más profunda sobre el sistema estadounidense. Ya no genera legitimidad, solo dependencia. Su riqueza ya no se gana, sino que se extrae. Su influencia ya no inspira, sino que amenaza. Los imperios se derrumban no cuando pierden batallas, sino cuando sus instrumentos de control dejan de funcionar. Estados Unidos está descubriendo que su poder para dictar los resultados a través de las guerras económicas está disminuyendo. El petróleo, que una vez fue la piedra angular del control, se ha convertido en el espejo de la decadencia, y cuanto más intenta Washington utilizarlo como palanca, más revela su propia dependencia de lo que no puede controlar. Cuando Rusia entró en Venezuela, no fue un gesto de expansionismo, fue un acto calculado de equilibrio. En la tradición realista, dice Mearsheimer, las grandes potencias buscan la seguridad a través del equilibrio, no de la ideología. Lo que Moscú hizo en Caracas fue una inversión de la misma estrategia que Washington había utilizado durante décadas en las fronteras de Rusia, después de que la OTAN rodease a Rusia con bases militares, misiles, alianzas hostiles. Moscú respondió de una manera similar en el propio hemisferio americano. No fue una agresión, fue una disuasión mediante la demostración. Por primera vez, desde la crisis de los misiles cubanos, el hemisferio occidental ya no pertenecía exclusivamente a los Estados Unidos. Obviamente la explicación del profesor Mearsheimer es bastante más extensa, pero sirve para pensar qué estamos viendo y hasta qué punto es significativo lo que está sucediendo en el Caribe. Una invasión terrestre, una operación de decapitación, sobornos a miembros del chavismo para detener a Maduro, todos esos escenarios están sobre la mesa. Pero esto no solo demuestra la debilidad estructural que comienza a ser cada vez más evidente para todos, sino que además sería algo costosísimo para el imperio y difícilmente de ese escenario podría salir de pie. Se podría convertir en un nuevo Vietnam.
Es más, si así lo prefieren, esta debilidad quedó más clara no solo con la aparición del torpedo Poseidón o de los misiles crucero Brezhnev, recientemente oficializados por Rusia, y que dejaron en ridículo al sistema, o que dejarían en ridículo al sistema de defensa de cualquier otro país, sino también en la cumbre entre Trump y Xi Jinping. Narrativamente, Trump y Occidente salieron a vender esta reunión como una victoria. En la práctica, parece que China no quiso que Estados Unidos colapse estrepitosamente, porque no le convenía. Caerá cuando tenga que caer, pero ello no lo determinará Xi en base a sus tiempos, sino cuando el resto del planeta esté listo y finalmente se quite la venda de los ojos. Estás escuchando Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro.